Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas fanáticas de la rosca? Hoy vamos a hablar de Rita Levi, la mujer que sentó las bases de la biología moderna. ¿Y sabes cómo lo hizo? En un cuarto, encerrada, porque los nazis la venían a buscar. Nació en Turín el 22 de abril de 1909. Su papá era Adamo Levi, era ingeniero y matemático, y su mamá, Adele Montalcini, era pintora. Una familia judía sefaradí pura cepa. En la casa de la familia de Rita había todo tipo de lo que es interés por la cultura legítima. Esto es, se escuchaba música clásica, se leía literatura del tipo elevada, se tenían conversaciones de temas de fondo. O sea, interesaba lo de la cultura, interesaba lo del progreso, todo lo que es el positivismo. Rita tenía 3 hermanos, Luigi, Ana y su hermana melliza Paola. A Luigi le fue bárbaro, un arquitecto exitosísimo. Y Paola era artista igual que su mamá y también le fue bárbaro. Paola es muy importante en el desarrollo de la historia de Rita. La hermana mayor de Rita, Ana, estaba muy en una con Selma Lagerlöf, que fue la tercera mujer en ganar el premio Nobel. Y bueno, Rita estaba ahí en la casa, circulaba mucho lo que es la literatura, había como un interés por los libros, una biblioteca realmente muy grande. Y bueno, se copa también en leer a Selma y entran las dos como en un fanatismo con esta señora. Y acá es cuando Rita dice, yo voy a ser escritora. Cuando Rita termina el secundario, Giovanna, quien había sido su niñera y la de sus hermanes, se muere de cáncer. Y esto para Rita es como un antes y un después. Dice, yo quiero entender cómo funciona el cáncer, cómo funciona que adentro del cuerpo hay unas células que se vuelven locas. Y ahí es cuando Rita dice, voy a estudiar medicina. Pero tenía un problema. Su papá era un matemático fantástico y un ingeniero fabuloso y un padre muy amoroso, pero muy de gente de la época, estamos hablando de 1920 más o menos, creía que el único deber de las mujeres era ser madre y esposa. A Rita no le interesaban ninguna de las dos cosas y le dijo a su padre exactamente eso. No me interesa ni ser madre ni ser esposa. Así que hizo lo que cualquier incansable haría. Rosqueó y ganó. Para entrar a la facultad de medicina tenía que rendir un examen de ingreso muy jede que incluía griego, latín, biología y matemática. Pasó 8 meses estudiando latín sola, aprendiendo latín de cero sola en su casa. Y adiviná si no entró con honores a la facultad. Bueno, y ahí en la facu es que Rita conoce a Giuseppe Levi. Nada que ver, mismo apellido. Es un apellido muy común en lo que es mi pueblo. Pero ningún vínculo entre ellos. Pegan una onda bárbara. Él era un anatomista mega grosso y le enseñó todo lo que es cómo investigar. Que al parecer era algo que no se enseñaba mucho en la facultad. Y ahí lo aprendieron. La familia de Rita no era una cosa que vos digas, uy, qué millonarios. O sea, todo bien, una vida tranqui, pero investigadores. Así que Rita trabajó en una panadería toda su carrera universitaria. A los 27 se recibió de médica y en 4 años hizo un doctorado fantástico. Se recibió de doctora en psiquiatría y neurología. Y ahí se quedó laburando como asistente de Giuseppe Levi, que te conté recién. Y bueno, ahí la rosca de la facu, laboratorios, mezclar cosas, todo eso. A Rita siempre le había interesado por qué algunas personas tenían más o menos capacidades cognitivas. Todo el tema del aprendizaje era un tema que le interesaba muchísimo. Y ahí con Giuseppe empieza a publicar. Esto es todo un momento en la vida de cualquier investigadora. A ella le interesaba la posibilidad de regenerar el tejido nervioso. Y cuando empieza a publicar algunas ideas sobre este tema, ya el toque, ¿qué dice? ¿Quién es? Y era muy correcto lo que decía, por supuesto. Venía todo bien hasta 1938, porque, como les dije antes, Rita era de mi pueblo, era judía. Y en 1938 todo lo que es Mussolini, todo lo que es el nazismo, todo lo que es... no nos gustan para nada, los judíos se pone muy a full. En Italia se publica lo que es el Manifiesto de la Raza. Esto es, desde ahora... todas las personas judías, y no que se autoperciban judías, que se sientan judías, que se identifiquen, todas las personas judías por sangre
tienen totalmente prohibido hacer una carrera universitaria o más o menos dedicarse a lo que tenga que ver con la academia o medio que un montón de cosas más. Así que ahí Rita hace lo que han hecho muchas personas de mi pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es irse para salvar su vida. Y también en este caso porque Rita quería seguir siendo investigadora y no tenía ninguna chance en Italia en este momento, así que se va a Bélgica. Se va a trabajar como investigadora al Instituto Neurobiológico de Bruselas y ahí intenta, y lo logra, seguir investigando esto que a ella tanto le interesaba. Y esto más o menos se sostiene 2 años, porque en 1940 Alemania invade Bélgica y ahí nuevamente Rita, que era judía, tiene que irse de nuevo de Bélgica. Otras valijas, otros proyectos, angustia, el horror. Así que Rita vuelve a hacer las valijas y se va a Turín. Se vuelve a la casa de los viejos como en plan, bueno, si vienen a buscarnos que nos agarren juntos. Esto es una cosa terrible. Pero ella, como era realmente incansable, se arma un pequeño laboratorio en su cuarto, en su casa. Esta parte me iban a Frank, porque ella está ahí encerrada con los papás en una casa. Rita había leído un artículo sobre los efectos de la extirpación de miembros en embriones de pollo. Y eso la inspiró a estudiar el crecimiento de algunas fibras nerviosas en estos animales. Estando ahí en su cuarto, en su pequeño laboratorio escondida de los nazis, practicaba la microcirugía con agujas de coser y pinzas de relojero en huevos de pollo fertilizados. Pero lo que más le interesaba a Rita era cómo se comunicaban las células en el momento de su desarrollo. Esto es clave para el futuro, para entender el cáncer, el Alzheimer, para pensar las curas de todas esas enfermedades horribles, es acá, la base es acá. En ese momento, Rita entra en contacto con los partisanos, que eran la resistencia italiana al fascismo, y empieza un poco a meterse ahí. Participa haciendo falsificación de documentos, después labura un poco como enfermera voluntaria y como médica en los centros de refugiados que armaban. Y en un momento se planteó un poco como ya meterse del todo, enfierrarse todo, pero eso iba a poner en peligro a su familia y prefirió no hacerlo. La situación se pone realmente muy picante y Rita tiene que irse. Ella y su familia tienen que irse de Turín. Unos amigos goy, unos amigos no judíos que tenían una casa en el campo en Florencia, les dejan su casa para que se escondan ahí. Obvio, Rita vuelve a montar su laboratorio en esta casa en un cuarto y vuelve a investigar. Finalmente en el 45 termina la guerra y Rita y su familia vuelven a su casa en Turín y Rita vuelve a la Universidad de Turín. Empieza a publicar y el mundo empieza a ver sus aportes totalmente fabulosos y es ahí que le llega una oferta de laburo de un yankee, Victor Hamburger, que la conoce por sus publicaciones y dice: vos sos fabulosa, vení a trabajar conmigo. Le ofrece un puesto de investigador en la Universidad de San Luis y le dice: vení un semestre. Y Rita le dice: yendo. Se quedó 30 años. Bueno, y se instala ahí en San Luis, iba y venía, pero ella muy de sus rutinitas. Ella se iba a dormir a las 11 o'clock, como mi amiga Claudia, y comía 1 o 2 veces por día. La comida no le interesaba para nada, le parecía una pérdida de tiempo total. Y es ahí, en la Universidad de Saint Louis, donde Rita hace un descubrimiento clave. Logra aislar el factor de crecimiento nervioso, que es conocido como NGF, en todo lo que es el mundo científico. Una sustancia que estimula el crecimiento de los nervios. Todos piensan que el partner en toda esta etapa de descubrimiento de Rita fue Stanley Cohen. De esto quiero decir 2 cosas. La primera es que la base de todo esto la desarrolló sola cuando estaba escondida de los nazis en esa casa en Turín primero y en Florencia después. Y la segunda es que su primer partner fue una amiga, su amiga Herta Meyer, porque en 1952 ella viaja a Brasil y se encuentra con Herta. Y es ahí que logran identificar juntas el factor de crecimiento nervioso. ¡Ah! Rita la verdad que estaba pleno, estaba revolucionando su campo, pero todavía tenía mucho tiempo para la boludina. Dicen que hacía unas fiestas de disfraces bárbaras y que ella tenía mucho estilo, que se hacía su propia ropa, tenía como un look realmente único de pilcha y de pelo. Y ya con el tiempo ella se empieza a convertir en una especie de speaker, como de divulgadora de la ciencia.
Y ahí empieza a rosquear políticamente y se convierte en embajadora de Naciones Unidas. No, ella mega piola, o sea, a favor del aborto, a favor de la eutanasia, feminista como muy explícito, piensa bien en casi todos los temas. Estaba en contra de la manipulación genética, como esta cosa de pibes por catálogo, de lo quiero rubio, eso no le parecía. Y finalmente, en 1986, 35 años después de que la señora descubriera el factor de crecimiento nervioso, se gana el Nobel. Y vos decís, por fin, una mujer que es reconocida en su trabajo. No. Se gana el Nobel en conjunto con este chabón Stanley Cohen, que me merece todo mi respeto, pero bueno, no se lo gana sola. Y bueno, por supuesto que después de ganar el Nobel, todo un tema de prensa, qué sé yo, y al chabón le preguntaban cosas bárbaras como ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Qué querías hacer cuando eras niño? Y a ella le preguntaban si tenía pareja, si tenía hijos, y ella decía que su amor era la ciencia y que ella era su propio marido. En 1992, Rita y su hermana Paola crean juntas la Fundación Levi-Montalcini. Desde ahí lo que hacían era rosquear becas para pibas africanas que quisieran estudiar ciencia. En el año 2001, Rita cumple 100 años. Estaba plenamente lúcida y la declaran senadora vitalicia de Italia. Y ahí dice dos cosas muy importantes. La primera, cuando ya no pueda pensar, quiero que me ayuden a morir en dignidad. Y la segunda, dijo, no le quiten años a su vida, pónganle vida a sus años. Esto no es una frase de Arjona, es una frase que Arjona le robó a Rita Levi-Montalcini. Rita publicó su último artículo científico a los 102 años. Un año después, murió durmiendo en su cama. Esa noche también se había dormido a las 11. Rita siempre creyó en la ciencia como una práctica liberadora para terminar con las opresiones sociales, religiosas y de género. Rita Levi-Montalcini siguió trabajando e investigando con la máxima de que todo lo que no se utiliza se desgasta. Siguió militando y rosqueando para que las pibas y pibes que quisieran estudiar ciencia tuvieran los mismos derechos hasta el último día de su vida. Y por favor, no se olviden de hacer todas las cosas de YouTube. Sobre todo suscribirse al canal, parece que esa es la posta del algoritmo y todo. Así que hagan las cosas y nos vemos la próxima para otra historia en Bata.